Muy buenos días, ¿cómo están? Sean todas bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a estar conversando con el profesor Luis Orlandini, académico de nuestra universidad, maestro, guitarrista y director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea, que está desarrollando su 22ª edición por estos días y tenemos un montón de novedades que contarles al respecto, incluyendo que el festival va a ser también transmitido por Radio Universidad de Chile. También conversaremos con la periodista, magíster en comunicación política y académica de la Escuela de Periodismo de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Tania Tamayo, sobre su nuevo libro, El Gran Vuelo Terrible, la tragedia del Casa C-212 en Juan Fernández, un reportaje bastante intenso, bien revelador respecto a cuáles fueron las condiciones que permitieron ese accidente tan terrible que se llevó la vida de 21 personas, entre ellas el equipo de Buenos Días a Todos, donde estaba Felipe Camiroaga, y por lo tanto fue un hecho de bastante connotación mediática, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se podrían haber tomado medidas distintas? ¿Se podría haber evitado esta tragedia? De eso y más trata el libro de Tania Tamayo y con ella conversaremos al respecto, pero antes vamos con la música. Vamos a escuchar Mañanas de Sol de Nicole Puno.
El 2 de septiembre del 2011, el avión Casa C-212, matrícula 966, a cargo de la FACH, y con 21 personas a bordo, se precipitó al mar en la isla Juan Fernández. Entre los pasajeros iba un equipo periodístico del programa Buenos Días a Todos, encabezado por el animador Felipe Camiroaga. Viajaban también el filántropo Felipe Cubillos, líder de la organización Desafío Levantemos Chile, representantes del Consejo de la Cultura y las Artes y funcionarios de la FACH. Todos fallecieron y han pasado más de 10 años y aún hay un montón de preguntas que rodean a esta tragedia, y de eso se trata el nuevo libro de la periodista y académica Tania Tamayo Grez, autora también de otros serie de muy interesantes libros de investigación como Caso Bombas, Todos somos Manuel Gutiérrez y El negocio del agua, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Tania, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estás, Antonella? Bien, contenta de hablar contigo. Yo le decía fuera de micrófono a Tania que yo tengo tantísimo respeto por la gente que hace periodismo de investigación, porque son meses y meses y meses de trabajo, ¿cierto? Muchísima dedicación para poder responder preguntas, ¿no? Entonces, El gran vuelo terrible, que es el libro ahí que yo les estoy mostrando, la tragedia del Casa C-212 en Juan Fernández, yo creo que se hace, leyéndolo, Tania, mi impresión es que la pregunta que está detrás es ¿cómo fue posible que sucediera esto, ¿no? Habiendo tantos antecedentes de que era mala idea que ese vuelo efectivamente se iniciara. Pero esa es mi impresión, que esa era la pregunta. ¿Cuáles fueron tus motivaciones para meterte en este tema? Bueno, lo primero, claro, mis motivaciones fue probablemente las que tuvieron muchos periodistas y las dudas o basadas en las dudas de muchos chilenos y chilenas que vieron en televisión esta tragedia nacional, digamos, enorme, y que efectivamente con el tiempo comenzaron a encontrar o a escuchar acerca de pistas de que este vuelo se había hecho de manera muy irresponsable. Y bueno, yo entendí que había un tema ahí porque, claro, había una mirada muy mediática, obviamente por quienes estaban en ese avión, pero incluso esa mirada mediática no era profunda, era una mirada mediática respecto del dolor que efectivamente hubo, pero no respecto de las causas, y tampoco respecto de quiénes viajaban ahí. Entonces, bueno, después te puedo hablar más acerca de eso, de cómo se hace la investigación y los perfiles de los pilotos y de muchas de las personas que estaban ahí, que eran grandes chilenos, ¿no? Y muy grandes personas. Muchos chicos jóvenes de la FACH, pero jóvenes con muchas ganas de vivir y bueno, se vieron involucrados en esto. Entonces, Sí, bueno, sí, tú sí, me no, decías algo. ¿Sí? sí, además a propósito de la cobertura mediática, ¿no? Hubo mucha cobertura, además, por supuesto, pensando en el equipo Buenos Días a Todos, la figura de Felipe Camiroaga especialmente, ¿cierto? Y también todos los deudos personales, todo el equipo de Levantemos Chile, por supuesto. Pero además aparece esto, como hay una inicial atención mediática, también hay una inicial atención judicial, pero a mí me da la impresión, Tania, leyendo el libro, de que no fue suficiente, que un poco eso también lo que revela el periodismo de investigación, decir, tenemos esto y tenemos esto otro, pero todavía no respondemos las preguntas de base. No, por supuesto que no, porque además piensa que esto tiene tres caminos, ¿no? Esta investigación tiene tres caminos. Una es la justicia militar, a través de todo el proceso que implica los tribunales militares, en este caso de la FACH. También hubo otra investigación o sumario interno que lo hace la FACH, que a mi modo de ver es mucho más completo que lo otro. Y por otro lado, finalmente, un proceso civil, ¿no? Relacionado con cierto tipo de reparación que pudiese entregar el Estado. Respecto a las otras dos investigaciones, quedaron muchas dudas porque hubo temas que no se preguntaron y que para mí no fueron tan difíciles de encontrar. Eso es lo que a mí me impresionó, ¿no? Porque yo teniendo acceso a los tomos, que eran 15 tomos de los cuadernos de la investigación penal, digamos que lo llevaba este gran camino de la justicia militar que
menos mal, digamos, que a esta altura ha ido cambiando, ¿no? Porque sí hay civiles involucrados, ya no sigue corriendo por esa misma línea, que es un poco injusta, un poco brutal. Bueno, y pude acceder a esos cuadernos y la verdad es que aparecían muchas cosas que nunca aparecieron en los medios de comunicación, ¿no? Principalmente, más allá de todas las negligencias de las que se han hablado, pero principalmente me llamó la atención que nadie se hacía cargo de la orden del vuelo. Ujú. O sea, que había una cosa estructural, digamos, que hacía además que todo el mundo se desligara de este vuelo luego del accidente. O sea, eh, si tú le preguntas, yo hice ahora preguntas por transparencia, por ejemplo, si tú le preguntas a la FACH cómo fue que recibió esta solicitud, porque efectivamente los correos están ahí, hubo correos desde la gente de Desafío Levantemos Chile, la FACH decidió y hace este vuelo a partir de una orden muy extraña, ¿no? Y bueno, al día de hoy dice que ellos no reciben solicitudes de fundaciones. Por eso te digo, es muy extraño. También solicité, solicité información por transparencia al Ministerio de Defensa, quienes dan la misma respuesta. O sea, a nosotros no nos llegó esta solicitud, por lo tanto, nosotros no dimos ningún tipo de orden. Entonces uno se ¿Y pregunta, cómo despegó ese avión? yo lo que creo, lo que dije el otro día en una entrevista es que este avión o este vuelo llamado Centauro, porque lo que aprendí es que todos los vuelos tenían un nombre. Este vuelo se llamaba Centauro. Se dio, y lo que yo creo que es mi punto de vista, digamos, es que dice relación con una situación que no está dentro de lo formal y que es muy probable que la orden haya venido del propio ministro de Defensa, en esa época Andrés Alamán, muy cercano a Felipe Cubillo, era su cuñado, ¿no? Felipe Cubillo es hermano de Marcela Cubillo, y de ahí baja la orden. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente la facha hasta el día de hoy no se hace cargo, el ministerio como ministerio tampoco. Entonces uno se pregunta desde dónde vino una orden de un vuelo que era tan irregular, ¿no? Porque Ujú. era un vuelo, o fueron dos o tres vuelos en aeronaves militares, ¿no? De la FACH, pero con civiles. Ujú. Por lo tanto, no respondía a protocolos de vuelos de la aeronáutica civil, ¿no? Y tampoco tenía los protocolos de los vuelos militares de la FACH. Entonces, o sea, hay una cantidad de irregularidades, pero más allá de eso, volviendo un poco a tu pregunta, creo que estamos ante una cosa que no se manejó dentro de la formalidad, ¿no? Dentro del oficial, sino que más bien hubo ahí un acuerdo tácito del que no hay registro. Mm. Claro, Eh, sí, y en esa lógica uno podría entender, porque tú eres muy rigurosa en contarnos cuáles son las condiciones en que un vuelo de estas características es aprobado. Y el problema tiene que ver sobre todo con el timing, uno va descubriendo, ¿no? Y con que había información desde Juan Fernández de que no era un buen momento para hacer ese vuelo, y de hecho ya se había como advertido, ¿no? Y tú citas a uno de los locales, que en general es el que lleva desde esa muy irregular pista hacia el centro de Juan Fernández, y diciendo, yo no los puedo llevar porque el mar está increíble, porque hay mucho viento, etcétera. Entonces uno dice, sí, pero ¿cómo no pudieron esperar un día? O sea, que el sentido de urgencia, el sentido de tiempo, es una cosa que uno tampoco se explica, porque habiendo la información, digo, ¿no? claro, habiendo la información y porque, bueno, en el libro también aparece toda la gran cantidad de advertencias verbales y no verbales que hubo, ¿no? Los mismos, lo que dices tú, la gente de allá, ¿no? Los isleños, desde los pescadores, los patrones de bote, los buzos, todo el mundo sabía que en ese momento no estaban las condiciones y además esto es, de alguna manera se confirma, ¿no? Con la llegada de dos vuelos horas antes. Ahí Uh-huh. aparece también la manera en cómo aterrizaron esos aviones. A uno de ellos le llegó el viento de manera perpendicular, fue muy grave, eh, de hecho se desprende una rueda. Y esas mismas personas, ¿no? Esos mismos pasajeros que sintieron mucho miedo al aterrizar, son los que luego los suben a un bote que además tiene mucho problema en avanzar, porque las olas eran de 3 4 metros, había
había una situación, lo que me explican mucho que uno no entiende, ¿no? Había una situación con el mar que era muy particular Ajá, y ajá. que eso no se mide o es más difícil de medir desde todo lo que uno conoce como los pronósticos del tiempo. Claro. ¿Ya? O sea, los pronósticos del tiempo y la manera en cómo se mide la meteorología, el clima, etcétera, para el común de los mortales, tiene una forma, ¿no? Tiene cierto rigor, ciertos mecanismos, que no es lo mismo que la manera en cómo la navegación, digamos, mide las condiciones del mar. De hecho, ese día en la tarde se cerró el puerto, la Capitanía de Puerto cierra eh, el puerto que está en el archipiélago, ¿no? Entonces, bueno, pasaron muchas cosas, incluso uno de los, no sé si lo leíste eso, pero uno de los pescadores, ¿no? Que trabajaba en la línea ATA, llama a Santiago y dice, yo no voy a llevar a esta Eso. gente, Es- claro, no los voy a llevar porque efectivamente acá nos podemos morir. sí, o sea, es como la Y claro, advertencia es previa, es como incluso si luego llegan a aterrizar, no van a poder salir del aeródromo porque no hay cómo. Ahora, claro, y eso antes fue el que día se nos vaya, anterior, antes de que se nos que vaya el se tiempo, llamaba... tengo dos preguntas que me interesa dejar instaladas, ¿no? La primera tiene que ver con también, de alguna manera, esta tragedia lo que visibiliza es la precariedad comunicacional y de transporte en la que viven muchísimos chilenos y chilenas. Tristemente, Juan Fernández no es el único archipiélago que tiene estos problemas en términos de conexión, ¿no? Eh, pero que estaban extremadamente normalizados, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes aportes que hace tu libro es también mostrar cómo era esto y también lo que no se subsanó, incluso después de la tragedia. Sí, sí. Ahora, claro, me gustaría dejar en claro que Juan Fernández como espacio geográfico, digamos, tiene sus condiciones y no tienen la culpa de tenerlo, Por digamos, supuesto, ¿no? Por supuesto. quienes viven ahí, ¿no? No, Y de hecho, a que, eso me refiero, la desidia del claro, Estado respecto a chilenos y claro, chilenas que viven en esta situación. por supuesto, ahí se menciona, bueno, la conducta, ¿no? Poco precavida de la Dirección General de Aeronáutica Civil y de la FACH, ¿no? O sea, lo que ahí ocurre es que estás con un aeropuerto que en esa época, ahora es muy distinta la situación, ¿eh? Pero en esa época era muy precario y uno se pregunta, que es una de las preguntas que yo hago ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con el financiamiento a Juan Fernández, pero no solo a Juan Fernández, sino a muchas otras localidades que tienen aeropuertos, eh, a gran escala o pequeños aeropuertos, pero no son Concepción, no es Pudahuel, no es Antofagasta. Sin embargo, no reciben el cuidado, la protección del el Estado desde sus distintas Ujú, instancias, no ujú. tiene por qué ser una u otra. Y eso es tan así que bueno, yo pude conversar con gente que me explicaba que incluso 2 años antes recién se había podido instalar una antena artesanal de Internet, digamos. O sea, a ese nivel, Ujú. incluso las comunicaciones, ¿no? Que se pudieron dar después a través de telefonía IP, no se podían dar 2 años antes del Claro, accidente. Y claro. justamente fue, y con esto termino esta respuesta, pero justamente fue casi visionaria esa instalación porque fue la única manera en que la gente del pueblo se pudo comunicar con Santiago el día del tsunami, Ujú, ¿no? Que había ujú. sido un año antes. Entonces, bueno, efectivamente, claro, uno dice Juan Fernández en esos años estuvo inmerso en la tragedia, no en el dolor, pero no es un dolor que sea inocuo, no es un dolor que no tenga responsables, es un dolor que tiene responsables desde el tsunami hasta lo que ocurrió con este accidente. O sea, ahí hay una falta de atención del Estado del Portumbuque, digamos, que ellos han tratado toda la vida de hacerle frente y han exigido luego del accidente las mejorías que, por cierto, han llegado, pero han batallado todo el tiempo, digamos, Ujú. porque se convierten de alguna manera, es como este espacio, ¿no? Oscuro de tragedia, donde fallece además el animador más importante del país en esa época. Y claro, no tienen, digamos, mucho que hacer, ¿no? Porque no son ellos quienes tienen que financiar un aeródromo. Por supuesto. No voy a alcanzar a entrar, aunque me pareció muy interesante también toda la descripción que tú haces de todo lo que pasó después.
¿cierto? Y de la cantidad de decisiones muy torpes que se tomaron en muchos sentidos, ¿cierto? Esta idea así como de tranquilizar a la gente, la recuperación de los cuerpos, todo eso de verdad es una comedia de horrores y de errores que tristemente seguimos viendo. Recomiendo muchísimo El Gran Vuelo Terrible, la tragedia del Casa C212 en Juan Fernández de Tania Tamayo. Para cerrar, Tania, ¿por qué? ¿Qué esperas que pase con este libro? Yo lo que espero que pase, que efectivamente, bueno, espero que pasen dos cosas, ¿no? Que efectivamente las instituciones entiendan que esto no debiera volver a ocurrir, que es absolutamente eh, como es absolutamente fácil, digamos, atender esas necesidades que surgieron en ese momento. Y por otro lado, creo que es muy importante que la gente lo pueda leer. Y en ese sentido, bueno, quería comentarte que el libro es un libro narrado, particularmente desde lo testimonial, ¿no? O sea, efectivamente aparece ahí mucho el tecnicismo, cuáles fueron los errores, etcétera, las negligencias. Pero sobre todo Pero son testimonios. pero son testimonios que luego, hacia el final del libro, además abarcan a muchos familiares que también fueron un poco nubilados con esta tragedia, un poco lo que decíamos al principio, ¿no? Porque es una tragedia muy mediática, que finalmente nos recuerda a quienes eran más conocidos, pero ahí hubo muchos chilenos que sus muertes pasaron desapercibidas, incluso que sus desapariciones pasaron desapercibidas. Hay 4 chilenos que no aparecieron, y una de ellas, que es Romina Irarrázaval, que era el Consejo de la Cultura, solo, o sea, de ella solo apareció 1 centímetro de un pequeño hueso, y eso, claro, es muy delicado, muy doloroso para la familia, pero claro, no está, digamos, en la inmediatez de los medios de comunicación. Entonces creo que es muy importante que cualquier tipo de persona, ¿no? Pueda acceder a esta lectura, por eso está escrita de una manera muy amable, con ritmo, con respeto y con amabilidad, digamos. Exactamente, para un público amplio no hay que ser experto. También yo te felicito también, Tania, porque eres muy delicada, porque por supuesto es un tema del que se ha trabajado también con mucho morbo, ¿cierto? Con mucha espectacularidad, y aquí hay una búsqueda por entender, y probablemente eso es lo que moviliza el periodismo de investigación y también, claro, debería servirnos de advertencias para evitar tragedias como esta. Tania Tamayo, muchísimas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Te mando un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien.
Continuamos en nuestro semáforo y como les contaba, ya está sucediéndose desde ayer lunes esta nueva edición del Festival Internacional de Música Contemporánea de la Universidad de Chile. Es la 22ª edición y para poder tener todos los detalles respecto a esto, estamos con el profesor Luis Orlandini, destacadísimo maestro de la guitarra y director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea. Maestro, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de hablar contigo. Bueno, nosotros estamos bien y también muy contentos de que el Festival Internacional de Música Contemporánea vuelve a la presencialidad después de, como casi todos los eventos, ¿cierto?, tener que haber pasado por las dificultades de la pandemia. Partamos por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que a usted y al resto del equipo les tiene más entusiasmados de esta nueva edición? Bueno, la verdad es que lo primero de todo es justamente volver a la presencialidad en nuestra sala tradicional y emblemática, que es la Sala Isidora Segers, para este festival que está teniendo cambios poco a poco y que pretende seguir siendo un foco de irradiación de la cultura en nuestro país y muy en especial de la música actual, ¿cierto? Así que muy contentos por ese lado y tenemos una programación que va a ser muy, muy, muy entretenida. Bueno, quizás partamos inmediatamente por esa definición de música contemporánea, ¿no? Porque probablemente le puede pasar a muchas personas que cuando empiezan en música docta o en lo que sucede en el conservatorio, en el departamento de música, no solamente de nuestra universidad, sino el Instituto de Música de la Católica y otros, puedan pensar, no, pero la música docta es la que se hizo hace siglos, ¿no? Y perdemos a veces de vista que hay autores contemporáneos y que no solamente música contemporánea es música rara o música atonal, ¿cierto? O música que juega o experimenta, sino que también algunas se pueden alinear con sonoridades que están vinculadas con el romanticismo y con el clasicismo y con otros momentos, ¿no? ¿Qué entendemos por música contemporánea? Mira, en términos generales es un término que se acuñó hace tiempo y yo creo que simboliza un poco lo que es la música de posguerra, ya desde el año 45 en adelante, pero nosotros lo entendemos en nuestro festival como una muestra de la actualidad, o sea, lo central es lo que se está componiendo este año, el año pasado, el año antepasado, ¿me entiendes? O sea, ahora. Nuestros compositores más destacados, los compositores jóvenes, las compositoras, o sea, es una muestra de, es como una tomada de pulso de en qué estamos con la composición, si refleja lo que es nuestra sociedad, si es una cosa que está más aislada. O sea, más allá de que a veces pueda sonar un poquito raro, como dices tú, ¿cierto? Porque no es la música tradicional que se escucha comercialmente, como la música popular o el folclore o yo creo que es una apertura, o sea, es parte de nuestra cultura y la idea justamente es generar un espacio de oídos abiertos donde la gente pueda reconocer nuevas cosas. Esa es la idea, Ujú. ¿ya? Sí, ¿y qué encontramos ahí? Porque claro, ustedes tuvieron que hacer una selección para la programación del Festival Claro. Internacional de Música Contemporánea. Ese internacional es muy importante porque no es solamente compositores y compositoras nacionales, sino búsqueda de lo que está sucediendo y esta toma de pulso. Profesor, ¿qué fue lo que encontraron en esa toma de pulso? Mira, cosas muy interesantes. De hecho, para programar, justamente con destacar a compositores y compositoras jóvenes, vamos a tener referentes, porque no hay que olvidar que en las artes y en cualquier disciplina, digamos, hay un continuo en la historia, ¿cierto? Entonces, para poder entender lo que ocurre hoy, es bueno ir un poco hacia atrás también y entender lo que se hizo antes. Entonces, vamos a tener algunos homenajes a compositores nacionales. Uno es al destacadísimo Juan Amenábar, que este año se conmemora el centenario de su nacimiento, ya que fue el precursor de la música electrónica en nuestro país en los años 50, 60, 70. Y asimismo un compositor muy olvidado que fue muy importante, muy disruptivo en su momento, que fue Tomás Lefebvre también, que se va a presentar una obra de él. Entonces, esto nos permite, digamos, generar como una línea de tiempo, digamos, y un horizonte cercano en nuestra historia. Y en lo internacional tenemos dos autores que son muy relevantes también. Uno es el caso de Julián Carrillo, que es un mexicano que hace 100 años justamente también experimentaba con lo que llamamos cuartos de tono, o sea, la división de la célula que nosotros conocemos musical
en células más chicas y que produjo sonoridades totalmente nuevas. Y asimismo, un compositor que fue muy relevante en Oriente, que es Toru Takemitsu, que vamos a presentar una obra de él también. Bueno, suena muy variado, muy interesante también, y me encanta pensar en cómo las vanguardias se transforman en clásicos, ¿no? Como Juan Amenábar en su momento o Tomás Lefebvre en su momento fueron súper disruptivos, me imagino que bastante incomprendidos, Por supuesto. cuestionados, diciendo, bueno, ¿qué está haciendo esta gente tan loca? Y hoy día son clásicos de la música contemporánea. ¿Cómo esos nombres, por ejemplo, siente usted, profesor, que están dialogando con los artistas jóvenes que también son parte de este festival? Bueno, yo creo que justamente eso genera el estudio de la composición como tal, ¿ya? Y el estudio de la interpretación musical también. Nosotros tenemos los referentes que vienen de muy atrás, digamos, la música occidental y hoy en día también la oriental, digamos, tiene una larga historia, ¿me entiendes? O sea, claro, desgraciadamente la música se asocia más a los nombres ilustres, por decirlo así, a Bach, a Beethoven, a Ujú, Schumann, a Brahms, ¿cierto? Pero en el siglo XX, que es muy cercano a nosotros, hay nombres que son fundamentales en la música y que ya son menos conocidos, fíjate. ujú. Por ejemplo, el caso de Pierre Boulez, que quizá tú lo puedes conocer, pero la gente en general tal vez poco, o Karl-Heinz Stockhausen, que es un alemán muy, muy importante, o el caso de John Cage, que fue el equivalente a Marcel Duchamp en las artes visuales, ¿me entiendes? Que Ujú. fue absolutamente disruptivo y rompió con todo. Entonces, es súper interesante mostrar cómo esta línea de tiempo va generando nuevas circunstancias y como tú dices, que los disruptivos de su momento, digamos, se transforman en clásicos, digamos, en el futuro. ¿Ya? Y en ese sentido, el festival es una apuesta a mostrar lo nuevo más allá de que sean conocidos o no, ¿me entiendes o no? Sino mostrar, digamos, lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros compositores actuales, para que sean lo más difundidos posible. Conversamos con el maestro Luis Orlandini, académico, por supuesto, de nuestra universidad y director artístico del Festival Internacional de Música Contemporánea que se inauguró ayer lunes y que continúa hasta este 29 de septiembre. Ahora, siendo eso es lo que usted describía, profesor, y pensando también en que obvio que esta 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea tiene su público duro, ¿no? Son más de 2 décadas trabajando en aquello. Por supuesto, uno puede pensar que los compositores, los estudiantes y las estudiantes de música, músicos e intérpretes de distintas áreas, ¿cierto? Van a tener su agenda ya absolutamente marcada para participar de este Festival Internacional de Música Contemporánea. Pero ¿cómo hacemos para que la gente que nos está escuchando y que probablemente está pensando, hoy, pero eso no es para mí, porque seguramente es música rara, es música difícil? ¿Cómo hacemos para que ellos y ellas también se sientan invitados a participar? Mira, yo quiero invitar muy especialmente a los jóvenes, a las generaciones nuevas, obviamente a los adultos también, pero si nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre en el rock, por ejemplo, donde el rock progresivo ha tenido una evolución enorme y hoy tenemos grandes espectáculos en Chile con visita de grupos importantísimos, ustedes van a escuchar en la música de hoy cuestiones muy parecidas de repente. Las músicas, lo interesante de las músicas es que se han acercado mucho, ¿entiendes? O sea, hoy en día no hay prejuicios como antes, no hay problemas en que, digamos, se mezclen, digamos, los géneros y generen nuevas fusiones, ¿me entiendes? Y en ese sentido, digamos, la música contemporánea es un campo abierto y un campo fértil para que ocurran estas cosas. También la transdisciplina, ¿me entiendes? De repente, poco a poco, la música se está abriendo a otras disciplinas para, junto con ellas, digamos, generar nuevas creaciones. Así que yo especialmente quiero invitar a la gente joven, a la gente de oídos abiertos en general, pueden ser mayores también, obviamente, todos muy bienvenidos, a disfrutar de un espacio nuevo, un espacio de creación y de nuevo conocimiento desde las artes. Ujú. Eso sí. Sí, y además pensar que, además de la posibilidad de fusión de sonoridades también y de la interdisciplinariedad, como usted dice, profesor, también está el juego con los formatos, ¿no? Porque uno pensaba, insisto, en la figura de Juan Amenábar como un pionero en la música electrónica y también en un momento en que la música electrónica, además de que estaba en ciernes, no era tan evidente asociarla con la música docta.
y que hoy día la posibilidad de usar nuevos medios, diríamos, y nuevas instrumentaciones y nuevas posibilidades, de jugar con los instrumentos orgánicos y mezclarlos con las posibilidades de lo electrónico, también es algo que se está haciendo y que es muy interesante. El espacio para la experimentación probablemente sea el espacio de la música contemporánea. ¿Cuánto de eso vamos a estar viendo también en esta edición del festival? Mira, yo creo que la variedad va a estar lo más completa posible, o sea, vamos a tener formatos de todo tipo. El solístico, digamos, donde van a escuchar un intérprete solo haciendo, digamos, una muestra de una obra, un violín, una flauta, una guitarra, el piano, pero por otra parte vamos a ver grandes ensambles. Cada día tenemos en una parte del programa un ensamble invitado especialmente para mostrar obras de formato un poquito más grande, donde los intérpretes son 5, 10, hasta 15, ¿ya? Y eso es súper interesante porque muestra un gran colorido. Y también por otra parte vamos a mostrar un aspecto de la música actual que es súper, súper interesante y que se asocia con otras áreas del conocimiento, que es la improvisación. Improvisación en tiempo real, o sea, que se hace en el momento en que se está ahí en el escenario. Así que yo creo que es una oportunidad súper interesante, intensa y especialmente variada, que podría dejar incluso a las personas más escépticas con gusto a que vio algo realmente que le aportó. Sí, y además quizás como usted dice, dejar los prejuicios fuera, ¿no? E ir, Sí, porque pasa mucho con el arte contemporáneo en general, sí. ¿no? Y cuando dijo improvisación yo también pensé en el jazz, y hay mucha gente que dice, no, bueno, pero el free jazz, la improvisación o la experimentación son cosas que son difíciles, que requieren que uno tenga mucho conocimiento para poder disfrutar de ellas, y es como, vaya usted, siéntese y sienta. Sí, Entréguese a las posibilidades. exacto, al público no se le exige que entienda algo, la verdad que no, no, no es para eso. La música está hecha para disfrutarla. Se puede disfrutar de muchas maneras, de manera sensorial, o sea, por los sentidos, obviamente, con el oído especialmente, pero también intelectualmente, o sea, tiene muchos ámbitos de disfrute o de apego a las personas, ¿me entiendes o no? En ese sentido, cada persona cuando va a un espectáculo de este tipo tiene la libertad de apreciarlo en el ámbito que le parezca más adecuado incluso, ¿ya? Ujú. O sea, en ese sentido es muy, muy abierto. Bueno, entonces les dejamos la invitación. La 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea se está desarrollando hasta el 29 de septiembre a las 18:30 horas en la sala Isidora Segers, que está ahí en compañía 1264. La entrada es absolutamente liberada. Se Así es. solicitará, eso sí, pase de movilidad hasta el 1 de octubre. Acuérdense que se sigue solicitando pase de movilidad, pero me queda una pregunta con la que quisiera cerrar, profesor, y tiene que ver con los públicos que el festival mismo consiguió durante pandemia y que no están en Santiago. Y que pudieron disfrutar de parte de la programación a través de streaming, a través de grabaciones. Va a quedar parte de lo que esté sucediendo durante estos días disponible ahí para que la gente pueda acceder a aquello. Absolutamente. Digamos, una de las novedades de nuestra sala es que tenemos un sistema de streaming muy bueno y va a ser transmitido todos los días en tiempo real y va a quedar además en las plataformas para que pueda ser disfrutado. Así que todo eso es totalmente cierto. Claro que sí, y además contar que la Radio Universidad de Chile va a estar transmitiendo, no en vivo, pero sí posteriormente el 29, Exacto. 30 de septiembre y el 1 y el 2 de octubre. Entonces, este jueves, viernes, el sábado y el domingo de 18 a 19 horas va a transmitir las 4 jornadas del Festival Internacional de Música Contemporánea. Así que si ustedes lo quieren ver en vivo por streaming, conéctense entonces a las redes del Departamento de Música de la Facultad de Artes. Ahí tiene toda la información. Pueden seguir por las redes también del Festival Internacional de Música Contemporánea. Y acá en Radio Universidad de Chile, a las 18 horas del 29:30 y 1 y 2 de octubre van a poder disfrutar también de esta 22ª edición del Festival Internacional de Música Contemporánea. Hemos conversado con su director artístico, el maestro Luis Orlandini. Profesor, como siempre, un placer conversar con usted. El placer es mío. Muchas gracias, Antonella. Un abrazo. Nosotros vamos a la pausa y ya continuamos con más semáforo.